En esta noche, ¿verdad? Vamos a traer una reflexión que tiene por nombre el poder de la oración congregacional. Amén. O sea, cuando oramos juntos como congregación. Amén. Hagamos una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque una vez más estamos aquí. Tú nos permites estar en tu casa, Señor. Y te pedimos, Padre, que esta palabra cumpla el propósito para el cual tú la has traído, Señor. Que no regrese a ti vacía, sino que cumpla el propósito para el cual tú la has traído. Habla nuestras vidas, Señor, conforme a nuestras necesidades. Y que nuestro corazón, Señor, esté listo, atento, preparado, y que la reciba con un espíritu de mansedumbre para que sea de edificación, de exhortación y de consolación a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a empezar yendo al libro de Mateo, capítulo 18, versículos 19 y 20. Y dice así la palabra de Dios, dice: otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Qué palabras tan poderosas, fíjese. Donde hay dos o más reunidos en el nombre de Jesús, ahí está Dios en medio de nosotros. También dice la palabra de Dios que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo, dice en otro versículo. Pero lo que más quiero resaltar es que cuando dos de nosotros o dos creyentes se ponen de acuerdo pidiendo la misma cosa, dice la palabra de Dios que Dios lo va a cumplir. Dios va a escuchar esa oración y lo va a hacer. Ahora, acordémonos que Dios es un Dios soberano, y Dios responde nuestras oraciones conforme a su voluntad, porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. A veces nosotros estamos pidiendo algo y no es lo que Dios tiene para nosotros, no es lo que nos conviene. Aún dice la palabra de Dios, dice que ustedes no saben orar porque piden para su propio beneficio. Y a veces uno dice, bueno, pero entonces ¿para qué voy a pedir? Fíjense, el reino de Dios, el evangelio, es un evangelio que tienes que ser tan humilde. Tienes que entregarlo todo para darte cuenta y descubrir. Dice, la palabra de Dios dice que nuestra vida está escondida en Cristo. Y muchas personas a veces tienen la idea equivocada de la iglesia. Piensan que venir a la iglesia es yo vengo a buscar de Dios para que Dios me bendiga y sacie todas mis necesidades. Pero esa no es la idea. La idea es que usted venga a buscar a Dios y se entregue a Dios. Y usted ame a Dios por encima de todas las cosas. Y dice la palabra de Dios que cuando tú te deleitas en Él, Él concede las peticiones de tu corazón. Amén. Es como algo que nosotros no venimos aquí por una conveniencia, buscando algo, porque sabemos que Dios... Nosotros debemos venir porque tenemos un amor tan grande hacia Dios y estamos agradecidos porque Él murió en la cruz y ahora tenemos vida eterna. Y queremos amarlo y queremos estar con Él. Y nos damos cuenta que cuando hacemos eso, entonces Dios nos concede las cosas que necesitamos, las cosas que queremos. Es algo como, no tenemos que buscar las bendiciones, tenemos que buscar a Dios. Amén. Y Dios tiene todas nuestras bendiciones, todas las cosas que nosotros necesitamos. Pero, volviendo al tema, ¿verdad? Cuando dos personas o más se ponen de acuerdo pidiendo algo en el nombre de Jesús, Él lo va a hacer. Es muy importante. Vamos a ir a Hechos capítulo 12, empezando en el versículo 1, del 1 al 11. Hechos 12, empezando en el verso 1 hasta el 11, dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Fíjense, quiero hacer una pausa aquí. Uno lee estos versículos así tan rápido, ¿verdad? Pero lo que estaba pasando aquí no era cualquier cosa. Lo que le estaba ocurriendo a la iglesia no era cualquier cosa. Este hombre que estaba a cargo, ¿verdad?, de ese pueblo, de esa ciudad en ese momento, estaba matando a los creyentes. No, esto no era cualquier cosa. Y ahora puso en la cárcel a Pedro, que en ese entonces era uno de los apóstoles, el que estaba
casi como decir encargado de la iglesia en esos momentos. Entonces, ¿por qué quise hacer una pausa aquí? Porque nosotros a veces, como iglesia, como hijos de Dios, vamos a pasar por problemas serios. Cosas que no son cualquier cosa. Cosas que tú dices, wow, ¿cómo yo voy a solucionar esto? ¿Verdad? O sea, quiero como preparar el terreno porque después va a pasar algo en esta historia, ¿verdad? Y es lo que es el punto del tema de hoy. Vamos a seguir entonces, vamos a comenzar desde el 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero fíjese el punto y coma, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces fíjese, sí, como iglesia y como hijos de Dios vamos a pasar por problemas y a veces problemas difíciles, serios, complicados, pero la respuesta está aquí. Pero la iglesia hacía oración sin cesar por él. Amén. Y por eso es que este día de aquí está establecido en esta iglesia. ¿Por qué? Porque todos pasamos por problemas, todos pasamos por dificultades, enfermedades, escasez, diferentes tipos de problemas. Pero nosotros creemos que le servimos a un Dios que puede hacer lo imposible posible. Amén. Que no importa por lo que nosotros estemos pasando, sabemos que Él dice, clama a mí, yo te voy a responder. No importa qué tan difícil esté la situación donde tú estés, la etapa donde tú estés, lo que te haya dicho el doctor, sabemos que podemos venir a clamarle a Dios y Dios puede hacer algo. Amén. Sí, Señor, amén. Versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Fíjense que tan difícil estaba eso, ¿verdad? Estaban matando a los creyentes, habían puesto preso, como decir, al líder de la iglesia, 16 soldados, 4 jornadas de 4 soldados, con cadenas. ¿Qué puede decir? Al ojo humano es, ¿cómo se va a salir de aquí? ¿Cómo se va a solucionar esto? Y a veces usted está en un problema y dice, ¿pero y cómo se va a solucionar esto? Pero como para Dios, hay un versículo que yo amo tanto, ¿verdad? Hay un versículo, claro, para Dios no hay nada imposible, pero dice un versículo, para Dios no hay nada difícil. Amén. Imagínense, difícil. A veces nosotros nos estresamos, estamos frustrados, no sabemos cómo vamos a solucionar nada. Y no solamente para Dios, para nuestro Dios es posible hacer eso o solucionar eso. Para Dios es fácil. Amén. Es fácil, ni siquiera es difícil, porque a veces nosotros decimos, no, tiene que pasar esto, tiene que aparecer tanto dinero, se tiene que mover esto. Hermanos, Dios solamente dice que se haga esto y se hace. Amén. Tan fácil que es para Él. Sí, Señor. Ok, sigamos aquí entonces. Versículo 7. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro, hasta una puerta de hierro había mies, que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle. Y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Fíjense, le servimos a un Dios todopoderoso, a un Dios grande, que no importa por lo que estemos pasando, no importa lo que te haya dicho el doctor, ahí estamos viendo lo que Dios está haciendo en la vida del hermano, de nuestra hermana Petra, y tenemos meses clamando por nuestro hermano, ¿verdad? Y qué bueno que Dios se está glorificando. Amén. Y así mismo Dios se puede glorificar en tu vida, en mi vida, pero debemos clamar, debemos creer que le servimos a un Dios todopoderoso y debemos creer lo que hoy nos está enseñando Dios, que cuando nosotros clamamos juntos como iglesia, como congregación, por lo mismo Dios escucha. Amén. Amén.
Vamos a ir a Hechos 5, no me voy a tardar mucho. Hechos 5 del 17 al 21. Hechos 5 del 17 al 21. Porque fíjense, Dios es un Dios grande, Dios escucha nuestra oración, Dios hace milagros en nuestra vida, pero eso tiene un propósito. Dios siempre hace las cosas con un propósito. Dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celo, echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. No era la primera vez que los ponían. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anuncié al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. O sea, que Dios en otra ocasión los sacó también. A todos los apóstoles los habían puesto, los 11 que quedaban, porque acuérdense que Judas se mató, traicionó a Jesús. Los habían puesto en la cárcel. Y Dios los saca de la cárcel. Les abre las puertas. Y así Dios viene a nuestra vida. Dios hace milagros en nuestra vida. Nos ayuda, nos saca y nos trae aquí. Pero es con un propósito para que tú le sirvas. Amén. Como dice ahí, los liberó, los sacó. Y le dijo, vayan ahora y predíquenle al pueblo. O sea que Dios hace proezas en nuestra vida, hace milagros, nos ayuda, nos saca del lodo cenagoso, como dice la palabra de Dios, con un propósito. No es para que nos quedemos en una banca simplemente calentándola, como dicen los pastores, ¿verdad? Como dicen los predicadores. Dios te liberta y te saca del destino que era antes, del infierno, y ahora para ir al cielo. No simplemente es para que tú des testimonio que Dios es un Dios vivo, que Dios es un Dios poderoso, que Dios ha hecho milagros en tu vida, que Dios te suple, que Dios te sana, que Dios te provee. Vamos a terminar yendo con un versículo, 2 Corintios 5:15. 2 Corintios 5:15. Y dice esto. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Más claro no canta un gallo, como dicen en mi país. Sí, Señor. Jesucristo murió por todos nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros ahora que vivimos aquí no vivamos para nosotros, amén, sino para aquel que murió por nosotros. Así es. Mire, nuestras metas, nuestros sueños no deben estar basados en nosotros, hermano. Si usted supiera, si usted pone las metas en las cosas de Dios, buscar más de Dios, acercarme más a Dios, entregar más mi vida, llevar más una vida de santidad, todas esas cosas que realmente usted quiere, esa casa, esa familia, esa restauración, esa prosperidad, todo eso viene por añadidura. Amén. Pero si usted empieza a buscar esas cosas, más se va a tardar, hermano. Más se va a tardar. Pero si usted busca a Dios de corazón, no por conveniencia, lo busca, lo que quiere es buscar de Dios y agradar a Dios y acercarse a Él, esas cosas vienen por añadidura. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén.